El sol de la mañana golpea el campamento. Jacob extiende las manos. Entre sus dedos, una pieza de tela de colores vibrantes se despliega, capturando la luz con cada movimiento. José se acerca y la recibe. La tela cae sobre sus hombros, marcando una diferencia que corta el aire entre los presentes. A pocos metros, 10 hombres observan. Sus mandíbulas se tensan. Uno de ellos clava las uñas en la palma de su mano, mientras otro da un paso al frente, pero se detiene en seco al notar la mirada de su padre. El silencio es absoluto, solo interrumpido por el crujido de la tierra bajo sus pies. Nadie habla, pero el peso de la preferencia es una barrera física que separa a José del resto. Los hermanos intercambian una mirada rápida, un destello de hostilidad que recorre el grupo como una descarga eléctrica. Jacob no nota la tensión. Él solo observa a su hijo, ajeno a que ese simple acto de entrega acaba de fracturar el orden de su familia para siempre. La tela, ahora sobre el cuerpo de José, se convierte en el blanco de 10 pares de ojos que no dejan de seguir cada uno de sus movimientos. La paz del campamento ha terminado. José se coloca en el centro del círculo. Extiende los brazos, recreando el movimiento de las gavillas de trigo que, en su visión, se inclinaban ante la suya. Sus palabras rompen el silencio del campamento. Habla de estrellas, 11 en total, que se postraban ante él en el firmamento. Mientras narra, sus ojos brillan con una convicción que irrita a quienes lo rodean. Los hermanos permanecen inmóviles, pero sus cuerpos reaccionan. Uno aprieta los dedos contra el mango de su bastón hasta que los nudillos se tornan blancos. Otro desvía la mirada hacia el suelo, pateando la tierra con fuerza, levantando una nube de polvo que flota entre ellos. El aire se vuelve pesado. Nadie interrumpe, pero la tensión en sus hombros es evidente. Se tensan como cuerdas a punto de romperse. José, ajeno a la hostilidad, continúa describiendo la reverencia de los astros. Sus hermanos intercambian miradas cortas, rápidas, cargadas de un odio que ya no necesita palabras. El mayor de ellos aprieta los dientes, un sonido seco que se pierde en el viento. La jerarquía que José acaba de dibujar en el aire, donde él ocupa el lugar superior, es una afrenta directa. El sol de mediodía cae a plomo sobre las colinas de Dotán. José camina solo por el sendero que serpentea entre los pastizales secos. El sonido de sus pasos sobre la tierra endurecida es el único ruido en kilómetros. A lo lejos, 10 siluetas aparecen recortadas contra el horizonte. Se mantienen en silencio, observando el avance de José. Sus manos descansan cerca de sus herramientas de trabajo, pero sus dedos se curvan con una rigidez inusual. Uno de ellos señala hacia abajo. Un gesto brusco que hace que el grupo entero se ponga en movimiento. Descienden la ladera con pasos calculados. José se detiene por un instante. Limpia el sudor de su frente y escanea el campo, buscando a sus hermanos. No ve nada, solo el movimiento de la hierba alta. Sigue avanzando, ajeno a que el espacio entre él y los 10 hombres se reduce con cada zancada. Los hermanos se despliegan en un arco. Cuando José llega al centro del valle, los 10 hombres emergen de detrás de las rocas y los arbustos. Se detienen a pocos metros, formando un semicírculo. José levanta la mano para saludarlos, pero el gesto queda suspendido en el aire. Sus hermanos no responden, solo avanzan un paso más. El primer hermano se lanza sobre él, derribándolo contra el suelo pedregoso. José intenta levantarse, pero siente el peso de varios cuerpos sobre sus hombros y piernas. Sus manos se aferran a la tierra, buscando un punto de apoyo que no encuentra. Con un tirón seco le arrebatan la prenda que cubre su cuerpo, dejándolo expuesto al sol abrasador. José patalea, lanza golpes al aire, pero sus brazos son inmovilizados por manos callosas que lo sujetan con fuerza bruta.
Lo arrastran por el suelo, su piel roza las piedras afiladas del camino. El grupo se detiene ante la boca oscura de una cisterna seca. El olor a polvo y piedra estancada emana del pozo. Sin mediar palabra, lo levantan por los brazos y las piernas, balanceándolo sobre el abismo. José grita. Sus dedos se clavan en la tierra intentando frenar el avance, pero la fuerza de 10 hombres es imparable. Lo sueltan. El aire silba mientras cae. El impacto contra el fondo es seco y violento. El polvo se levanta, cegándolo. José intenta ponerse en pie, pero sus rodillas ceden. Mira hacia arriba, hacia el pequeño círculo de luz que representa la salida. Se desploma contra la pared fría, con la respiración entrecortada, atrapado en la oscuridad absoluta. Desde el fondo del pozo, José escucha un murmullo metálico que se acerca. El círculo de luz en la parte superior se oscurece por la presencia de varias figuras. Voces graves discuten sobre el borde de la cisterna, mezclándose con el sonido de cascos de animales y el tintineo de arreos. José intenta gritar, pero su garganta está seca. De repente, una cuerda desciende, golpeando el suelo a pocos centímetros de sus pies. Un hermano le ordena subir. Su voz suena distante y carente de piedad. José se aferra a la soga. Sus dedos sangran al tensarse contra la fibra áspera. Con un esfuerzo agónico, escala las paredes irregulares. Manos rudas lo sujetan por los brazos y lo lanzan sobre la tierra firme. A pocos pasos, una caravana de ismaelitas aguarda con sus camellos. El jefe de los mercaderes se acerca, inspeccionando a José como si fuera ganado. Los hermanos extienden sus manos. El mercader cuenta las monedas una a una, dejando caer el metal sobre las palmas abiertas. 20 piezas de plata pasan de una mano a otra. José observa el intercambio, paralizado por la incredulidad. El jefe de la caravana lo empuja hacia la línea de animales. El trato está cerrado. El metal frío se cierra alrededor de sus muñecas, uniendo sus manos a la cuerda que conecta a los cautivos. Un mercader tira de la soga, obligando a José a dar el primer paso. El sol golpea su nuca mientras la caravana se pone en movimiento. El sonido de los cascos de los camellos sobre la arena es un ritmo constante y monótono que marca el compás de su exilio. José camina con la cabeza gacha, sintiendo el roce de las cadenas contra sus tobillos a cada zancada. El polvo se levanta en nubes espesas. A medida que avanzan, el terreno se vuelve más irregular. Las dunas se alzan como muros dorados que ocultan el camino por recorrer. José levanta la vista y busca una referencia conocida, un árbol o una roca que le indique la dirección de su hogar, pero solo encuentra un horizonte infinito. Mira hacia atrás, forzando la vista hasta que sus ojos arden. La silueta de los campos de Dotán se desdibuja, se vuelve una línea fina y luego desaparece. El silencio del desierto se traga cualquier rastro de su pasado. José siente el peso de la cadena tirando de él, una fuerza que lo arrastra hacia lo desconocido. El mercado de Egipto es un hervidero de gritos y transacciones. José permanece inmóvil bajo el sol abrasador, con la mirada fija en el suelo, hasta que una mano firme le levanta el mentón. Potifar, capitán de la guardia, lo examina con ojos analíticos. Tras un breve intercambio de monedas, el mercader suelta la cadena y Potifar señala hacia su carruaje. José es conducido a una propiedad vasta, donde el bullicio de la calle es reemplazado por el orden estricto de una casa de alto rango. Desde el primer día, José no espera órdenes. Observa cómo los sirvientes desperdician el grano y cómo los registros de gastos se acumulan sin control. Comienza su labor antes del alba. Con una tablilla de arcilla en la mano, cuenta cada saco de trigo que entra en los graneros y verifica el estado de las herramientas.
Sus dedos recorren las columnas de números, corrigiendo errores que otros pasaron por alto. Potifar observa desde la sombra de una columna cómo José resuelve una disputa entre dos capataces, mediando con una calma que impone respeto. La eficiencia de la casa aumenta. Los graneros, antes desordenados, ahora muestran una precisión matemática. Potifar, convencido por los resultados tangibles, retira su propia supervisión directa. Con un gesto de confianza absoluta, entrega a José el sello de la casa. Ahora, bajo la autoridad de José, cada bien, cada cuenta y cada tarea dependen de su juicio. El orden que José ha instaurado en la casa se convierte en su mayor vulnerabilidad mientras él revisa los inventarios en la penumbra. De las cámaras interiores, los pasos de la esposa de Potifar resuenan sobre las baldosas de piedra, acercándose con una lentitud deliberada. Ella no busca cuentas ni provisiones. Se detiene en el umbral, bloqueando la salida con su presencia. José intenta mantener la vista en sus tablillas, pero el aire en la habitación se vuelve denso, cargado de un silencio que ignora sus protocolos de trabajo. Ella avanza, reduciendo la distancia, hasta que el roce de sus movimientos se vuelve el único sonido en el recinto. José retrocede, buscando un espacio donde apoyarse, pero ella se desplaza con precisión, cerrando cualquier ángulo de retirada. La mujer extiende una mano, rozando el brazo de José, obligándolo a levantar la mirada. Él se tensa, sus dedos se aferran con fuerza a la madera de la mesa, buscando un punto de apoyo firme ante la invasión de su espacio personal. Ella murmura palabras que se pierden en el eco. La atmósfera se vuelve asfixiante. El calor del mediodía se concentra, haciendo que la respiración de José se acelere. La trampa se cierra. La mujer se abalanza, sus dedos se cierran sobre la tela de José, tirando con fuerza. José reacciona con un tirón seco, soltándose de su agarre. La tela cede, desgarrándose, y él retrocede hacia la puerta, dejando el trozo de tela en manos de ella. Sin mirar atrás, José corre por el pasillo. Sus pies golpean el suelo de piedra con urgencia, mientras busca la salida al patio. Detrás de él, el silencio se rompe con un grito agudo. La mujer se queda sola, observa la tela en su mano y comienza a llamar a los sirvientes con desesperación fingida. Cuando los hombres llegan, ella señala hacia la puerta por donde escapó José, agitando la prueba en el aire. El rumor corre por toda la casa hasta llegar a los oídos de Potifar. El capitán de la guardia entra en la estancia. Sus pasos son pesados. Potifar toma la prenda. Sus nudillos se blanquean. Ordena a sus guardias que registren cada rincón. José es interceptado. El eco de los cerrojos se desvanece en la humedad de la prisión real. José se sienta sobre el suelo de piedra fría, observando cómo la luz del sol se filtra apenas por una rendija en lo alto. En la celda contigua, el copero y el panadero del faraón aguardan su sentencia, sus rostros marcados por el insomnio. Una mañana, ambos despiertan alterados por visiones nocturnas. José se acerca a los barrotes y los escucha relatar los detalles. Una vid con 3 ramas que brotan y un cesto de panes que las aves devoran. Con calma, José desglosa los símbolos. El copero recuperará su cargo en 3 días, mientras que el panadero enfrentará un destino fatal. El tiempo confirma sus palabras. El copero es llamado ante el faraón y restituido en su puesto, dejando atrás la celda y los muros de piedra. José observa desde la penumbra cómo su compañero se aleja hacia la libertad, esperando una señal de gratitud que nunca llega. Pasan los días, luego los meses, y el silencio se vuelve su único acompañante.
2 años transcurren en una espera interminable, mientras José permanece en la oscuridad, contando los ciclos de la luna. En el corazón del palacio, el faraón se incorpora bruscamente sobre su lecho, el pecho agitado y la frente empapada en sudor frío. Sus ojos recorren las sombras de la alcoba, buscando el rastro de las 7 vacas robustas que, en su visión, fueron devoradas por 7 bestias esqueléticas. Apenas recupera el aliento, el sueño se repite. Espigas de trigo, llenas y doradas, son consumidas por otras marchitas y quemadas por el viento del desierto. El monarca golpea el suelo con su cetro, llamando a los guardias. En cuestión de minutos, los sabios y magos de la corte son convocados ante el trono. Se arrodillan, despliegan sus pergaminos y murmuran fórmulas antiguas, pero sus rostros palidecen al escuchar el relato. Nadie puede descifrar el lenguaje de las vacas. La angustia se propaga por los pasillos. Los sirvientes corren de un lado a otro sin dirección, mientras el faraón camina de un extremo a otro de la sala. El silencio de los sabios es una afrenta que aumenta su irritación. Cada hora que pasa sin una interpretación clara, la tensión en el palacio se vuelve insoportable. Los consejeros se miran entre sí, incapaces de ofrecer una salida, mientras el monarca, atrapado en el eco de su pesadilla, exige respuestas. El copero se detiene en seco, recordando el rostro de aquel hombre que descifró su destino en la celda. Se apresura hacia el trono y susurra el nombre de José. Los guardias irrumpen en la prisión, rompen los cerrojos y escoltan al prisionero hacia la luz cegadora del patio real. José entra en la sala del trono. Sus pasos resuenan sobre el mármol pulido. El faraón lo observa, impaciente. José no se inclina con miedo, sino que señala el mapa del reino y explica con firmeza: 7 años de abundancia desbordarán los graneros, seguidos por 7 años de hambre que consumirán la tierra. El monarca se levanta, el silencio se apodera de la corte. La precisión de la profecía disipa la angustia que asfixiaba al palacio. El faraón se quita el anillo de su dedo, un sello de oro macizo, y lo desliza en la mano de José. El monarca coloca su mano sobre el hombro del que fuera esclavo y declara: «Tú serás el segundo en el reino». José cierra el puño sobre el anillo. Los cortesanos se inclinan ante él mientras la luz del atardecer ilumina el sello real que brilla con autoridad. José toma el control de los campos. Bajo sus órdenes, los campesinos ciegan el trigo sin pausa, llenando los graneros hasta el techo. El grano fluye como un río dorado hacia los silos masivos que se alzan en cada provincia. José supervisa el sellado de las puertas, asegurando que cada medida de cereal sea registrada con precisión matemática. Los años de abundancia pasan, y las reservas crecen hasta que los almacenes no pueden albergar un grano más. Entonces el cielo cambia, el sol se vuelve implacable, el suelo se agrieta y los pozos se secan. La tierra se convierte en polvo. El hambre se extiende como una sombra sobre las naciones vecinas. Los animales caen en los caminos y los pueblos quedan desiertos. La gente, con los labios resecos y los ojos hundidos, comienza a mirar hacia el horizonte. Caravanas de hombres desesperados cargan sus mulas. José observa desde las murallas cómo las filas de extranjeros se acumulan en las fronteras, esperando una oportunidad para comprar el pan. Una caravana de hombres agotados atraviesa las puertas de la capital. Sus pasos son lentos, marcados por el peso de la necesidad. Se detienen ante el gran salón de audiencias.
El aire dentro es fresco, un contraste brutal con el calor del desierto que han dejado atrás. Al fondo, sobre un estrado elevado, una figura aguarda. Los 10 hombres avanzan, con la cabeza baja, evitando mirar directamente a los ojos del visir. Se detienen a pocos metros y, por orden de los guardias, se desploman hacia adelante. Sus frentes golpean el suelo frío. El silencio en la sala es absoluto, solo interrumpido por la respiración agitada de los recién llegados. José los observa desde arriba. Sus dedos se cierran con fuerza sobre los apoyabrazos de su asiento, apretando hasta que sus nudillos se tornan blancos. Reconoce cada rostro, cada línea de expresión que el tiempo ha grabado en ellos. Son los mismos hombres que una vez lo arrojaron a la oscuridad de una cisterna. Mantiene los músculos de su rostro tensos, una máscara de piedra que no permite escapar ni un atisbo de su tormento interno. José se levanta lentamente. Sus pasos resuenan en el mármol, un sonido seco que corta el aire. Se detiene frente a ellos, pero no les dirige la palabra directamente. Señala a un hombre a su lado, un intérprete que se adelanta con paso firme. José habla en egipcio, con voz gélida y autoritaria. El intérprete traduce sus palabras con dureza. ¿De dónde vienen?, pregunta el visir. Los hermanos responden con voces temblorosas, explicando su origen y su necesidad de alimento. José los interrumpe con un gesto cortante. Sus ojos recorren a cada uno, buscando una grieta en su fachada. Mienten, sentencia a través del intérprete. Son espías. Han venido a observar la vulnerabilidad de nuestra tierra mientras el hambre asola sus fronteras. Los hombres niegan con desesperación. José se acerca más, invadiendo su espacio personal, obligándolos a retroceder. Si no son espías, demuéstrenlo, exige. Uno de ustedes quedará aquí como rehén. Los demás regresarán, pero no volverán a ver mi rostro a menos que traigan al hermano menor. La tensión en la sala alcanza un punto crítico. José observa a sus hermanos, quienes permanecen inmóviles, con el miedo grabado en cada arruga de sus rostros. El visir siente un nudo en la garganta que le impide seguir con la farsa. Sus dedos se aferran al borde de la mesa hasta que los nudillos palidecen. De repente, José golpea la superficie con la palma de la mano, un sonido seco que resuena en las paredes de piedra. ¡Fuera!, ordena a los guardias con un grito ronco. Los soldados, sorprendidos por la brusquedad del visir, se miran entre sí y abandonan el salón con paso apresurado. Las pesadas puertas de madera se cierran, dejando a los hombres solos en la penumbra. El silencio se vuelve absoluto. José comienza a respirar con dificultad. Sus hombros se sacuden violentamente. El control que había mantenido durante años se desmorona. Las lágrimas brotan, surcando su rostro mientras se desploma sobre su asiento. Sus hermanos retroceden, confundidos por el estallido de llanto que inunda la estancia. José levanta la cabeza, sus ojos rojos fijos en ellos. La voz le sale quebrada, apenas un susurro. «Soy José», dice, y el nombre rebota en las paredes como un trueno. «Soy vuestro hermano». Los hombres se quedan petrificados. Los hombres permanecen clavados al suelo, con los cuerpos rígidos y la mirada baja. El terror inicial se transforma en una parálisis absoluta ante la magnitud de lo que acaban de escuchar. José da un paso al frente, acortando la distancia que los separaba. Sus manos, firmes y decididas, se extienden hacia ellos. Toma a uno por los hombros y lo obliga a erguirse. Luego, con un movimiento fluido, los levanta uno a uno del suelo, forzándolos a mirarlo a los ojos. No hay rastro de la frialdad del visir en su rostro. José los atrae hacia sí, rodeándolos en un abrazo que rompe años de amargura. Los hermanos, inicialmente tensos,
comienzan a sollozar contra su pecho, dejando caer el peso de su culpa. José los sostiene con fuerza, sintiendo el temblor de sus cuerpos. Se aparta apenas lo suficiente para hablar, manteniendo sus manos sobre los hombros de ellos. No teman, dice con voz firme, recuperando la calma. Fue Dios quien me envió aquí, antes que ustedes, para asegurar nuestra supervivencia. Sus palabras llenan el vacío de la sala, transformando el miedo en una comprensión nueva. El hambre asolará la tierra por 5 años más, pero mi posición aquí es el medio para salvar vuestras vidas y las de vuestros hijos. Sus hermanos, aún incrédulos, asienten lentamente. José no pierde tiempo. Ordena a sus escribas preparar una comitiva de carros cargados con provisiones, aceite y grano fino. Los vehículos, marcados con el sello del faraón, se alinean frente a las puertas de la ciudad. José entrega instrucciones precisas a sus hermanos. Vuelvan a Canaán, busquen a nuestro padre Jacob y tráiganlo aquí sin demora. Los hombres asienten, suben a los carros y emprenden el largo camino de regreso. Las ruedas de madera crujen sobre la arena. Días después, la caravana llega a las tierras de Canaán. Jacob, anciano y encorvado, observa desde la entrada de su tienda. La noticia de que su hijo vive lo golpea con la fuerza de un rayo. Sus manos tiemblan mientras reconoce los emblemas egipcios. Al llegar a las fronteras de Egipto, la comitiva se detiene. José, al enterarse de la proximidad de su padre, sale a su encuentro. José lo atrapa antes de que toque el suelo, rodeándolo con sus brazos. El llanto de ambos se funde en un abrazo. Los carros se detienen en la fértil región de Gosén. José guía a su familia hacia las tierras asignadas, donde el agua fluye y los pastos se extienden bajo el sol. Los hermanos, antes consumidos por la envidia, comienzan a trabajar la tierra, arando surcos que pronto brotan con grano. El hambre que asolaba las naciones vecinas no toca este lugar. Jacob observa desde la entrada de su nueva morada cómo sus hijos y nietos comparten la mesa, un ritual que antes era imposible. José camina entre ellos, supervisando las cosechas y asegurando que nadie pase necesidad. El rencor que una vez los separó en el pozo de Dotán se disuelve en el trabajo cotidiano. Ya no hay secretos ni miradas cargadas de odio. Cada atardecer, la familia se reúne y el perdón se vuelve una presencia constante, tan real como el pan que los alimenta. La herida de la traición ha cicatrizado por completo, dejando atrás el pasado para construir un futuro donde la paz es el único legado que permanece.